inicia ahora. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. ¡Qué calor hace en la ciudad! Tenía que empezar con eso. Por favor, hidrátense bien, hidraten a los niños, a los adultos mayores, por favor, tomen su suerito de vez en cuando y pues nada, traten de estar a la sombra. Y mis respetos a toda la gente que trabaja al rayo del sol, por favor, cuídense mucho, acuérdense, bloqueador. Nunca está de más cuidarnos. Recuerden también que si van manejando, háganlo con mucha precaución y por favor sus intermitentes y direccionales están por varias razones en sus automóviles, úsenlas sabiamente, respeten las señales, ya saben, todos los regaños que les hago en cada sesión de terapia de corazón, porque no es posible que ponga uno su direccional y en vez de que les den paso, le aceleren y el de atrás también le acelere y ahí te tienes que dar la vuelta a otro lado porque no te dejan pasar. Gracias. Saludos a toda la gente bonita que nos escucha a través del 106.5 FM, la frecuencia de Despierta Cancún, que también llega hasta Isla Mujeres. Gracias por escucharnos. Y también para Puerto Morelos, el 104.3 FM, Playa del Carmen y Cozumel, 103.5 FM Tulum y por supuesto hasta Chetumal a través del 107.9 también a Bacalar y hasta Corozal, Belice. Un abrazo muy grande a toda la gente que nos escucha y por supuesto a la gente que nos está viendo en vivo a través de las redes sociales de Despierta TV. Muchos saludos y por supuesto también sigan todas las redes sociales de Terapia de Corazón. Estamos en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube, donde tenemos más de 400 videos. Suscríbanse al canal de YouTube de Terapia de Corazón, no les cuesta nada y la verdad es que a mí me ayudan muchísimo con su suscripción. El día de hoy tenemos temas muy interesantes y digo temas porque a pesar de que en general la salud mental será el eje central de lo que vamos a platicar el día de hoy, de ahí le vamos a desmenuzar y vamos a tener mucho que conversar y hoy tengo a dos expertas en el tema de salud mental, voy a presentarlas. En primer lugar a alguien que ustedes ya conocen porque es parte de esta casa de Terapia de Corazón desde hace mucho tiempo y es nuestra doctora psiquiatra Andrea Vilchis. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por darle el espacio a la salud mental, como siempre. Como siempre, la verdad es que me encanta que estés aquí, Andrea, porque nos das mucha contención y mucha información muy importante. Y por primera vez en este espacio, y espero que sea la primera de muchas veces, también psiquiatra, tenemos a la doctora Vanessa Moeno. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, bienvenida. ¿Cómo estás, Nancy? Muchas gracias por invitarme. Bienvenida, esta es tu casa y como dije, espero que sea la primera de muchas veces. Vamos a hablar largo y tendido sobre salud mental. Pero antes quiero que platiquemos sobre la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría, porque la doctora Vanessa Moeno es presidenta actual de esta asociación. Probablemente hay gente que no esté muy enterada de que existe esta asociación y creo que sería bueno que estando en Terapia de Corazón, un lugar en el que pues sí o sí hablamos de salud mental, pues podamos tener un espacio en el que podamos hablar de la asociación. Entonces, doctora Vanessa, me gustaría que pongamos a la gente que nos está escuchando y nos está viendo en contexto. ¿Qué es la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría? Claro que sí. Mira, la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría somos un grupo de psiquiatras de alto nivel y excelencia académica y humana que estamos agrupados con la finalidad de dar psicoeducación y visualización a los problemas de salud mental en el Estado. Entonces, ¿todos los psiquiatras del Estado de Quintana Roo son parte de o deberían de ser o cómo funciona? No todos los psiquiatras del Estado están asociados. Hay un filtro que se hace, necesitamos tener ciertos requisitos para que pertenezcan a la asociación. Entonces, bueno, después de un tiempo de estar laborando en el Estado, sí tenemos buenas referencias del manejo y el trato de los doctores, entonces pueden integrarse a la asociación. Ok, para seguir poniendo en contexto a la gente que nos escucha, ¿cuánto tiempo tiene la asociación en el Estado de Quintana Roo? La asociación se fundó en el año 2000, la doctora Andrea estaba aquí en el Estado antes que yo, entonces ella nos puede platicar un poquito más de la fundación. Adelante, doctora Andrea. Sí, la asociación ya va a cumplir 25 años, 20 años.
Y la verdad es que se formó con pocos socios. Digo, el primer psiquiatra que llegó a Quintana Roo fue el doctor Enrique Avilés. De ahí vinieron otros psiquiatras, la otra doctora, hay una mujer también fundadora que es la doctora Isabel Cuti. Saludos a la doctora Cuti. Saludos a la doctora Cuti, saludos al doctor Avilés. Y de ahí nos hemos ido sumando varios a lo largo y ancho del estado de Quintana Roo. Tenemos psiquiatras que forman parte de la asociación en Chetumal, en Playa del Carmen, y como dice la doctora Moeno, no todos los psiquiatras pertenecen a la asociación, porque pues hay que cumplir con ciertos requisitos, y también hay que querer pertenecer, porque hay mucha, nosotros hacemos promoción y prevención de enfermedades mentales, y bueno, eso es totalmente sin fines de lucro, ¿no? Entonces, para querer pertenecer, más bien para pertenecer a la asociación, pues también hay que querer y hay que, porque lo que donamos en la gran mayoría de las veces es nuestro tiempo y el conocimiento que tenemos, ¿no? Y lo aportamos para, pues no nada más para la población, sino también para otros profesionales, como pueden ser psicólogos, médicos generales, médicos familiares, nos invitan de repente a algunos eventos, a algunos congresos. Y bueno, pues hacemos más que nada promoción y prevención, como dice Vanessa, ¿no? Ok, qué importante saberlo para quienes no tenían idea, porque realmente la salud mental y tener especialistas como ustedes detrás de esta asociación para finalmente la información llegue a toda la gente sin filtros, con, repito, especialistas dedicados a toda su vida, ¿no? A la salud mental, teniendo la información correcta, las actualizaciones, porque también algo que hemos platicado mucho, doctora Vanessa, que es tu primera vez aquí, con la doctora Andrea hemos hablado 1000 veces sobre la desinformación que hay hoy por hoy en muchos temas, pero hablando ahora de salud mental, hay muchos tiktokers, youtubers, ¿no? Que de repente saltan a la fama y tienen a muchos seguidores y la verdad es que de repente desinforman a sus usuarios, a sus seguidores. Entonces, que esté en este caso la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría, pues nos da certeza, ¿no? De que la información que fluye a través de este canal y que las personas o los especialistas que están dentro de la asociación pues cumplen con ciertos parámetros, por decirlo así, para pertenecer, y eso pues al final nos da seguridad a quienes acudimos de alguna manera a buscar información o algún seminario, alguna plática, etcétera, sabemos, ¿no? Que los avala pues el conocimiento, las referencias. Entonces, a toda la gente que nos está escuchando, sépanlo. La Asociación Quintanarroense de Psiquiatría está conformada por especialistas, ahí pueden encontrar información fidedigna y pueden encontrar a los especialistas. Inclusive, pues obviamente tienen la información de los psiquiatras que están dentro de, ¿verdad? Así es, y en nuestras redes sociales estamos los psiquiatras que pertenecemos a la asociación y bueno, la idea es también difundir un poco más información por estas redes sociales acerca de salud mental. Eso está fenomenal y pues bueno, es que también una que le encanta la salud mental con más razón. Y bueno, eso era como que ponernos a todos en contexto e informarles a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo que existe esta asociación y sigan las redes sociales, Asociación Quintanarroense de Psiquiatría. Y bueno, obviamente teniendo a 2 especialistas en salud mental, pues por supuesto que les vamos a exprimir lo más que se pueda en esta hora de programa, pues ¿qué creen? Salud mental por todos los poros de la piel de nuestras doctoras. Y me gustaría comenzar, y a lo mejor va a ser un tema repetitivo, pero me gustaría que para la gente que a lo mejor por primera vez escucha Terapia de Corazón y por primera vez escucha a la doctora Vanessa o la doctora Andrea, si nos pueden dar la definición básica, sencilla, para que todos estemos en el mismo lugar sobre lo que es la salud mental adecuada, la que todos deberíamos de tener, que la compone. Bueno, la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es el
Incluye, bueno, no la voy a definir como tal para no hacerlo tan aburrido, pero bueno, claro, básicamente incluye que nosotros podamos con nuestra salud mental funcionar en el día a día, no nada más funcionar en el día a día, sino además poder aportar cosas para nuestra comunidad. Y casi todas las definiciones, cuando nosotros detectamos o hacemos un diagnóstico en psiquiatría acerca de depresión, ansiedad o cualquier padecimiento de salud mental, casi siempre los pacientes llegan precisamente por esto que acabo de decir, porque algo está fallando en su día a día, ¿no? Ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela. Entonces, básicamente, la salud mental es el completo funcionamiento de nuestro quehacer cotidiano y esto incluye también que nosotros podamos aportar cosas a nuestra comunidad, ¿no? Claro. Existe mucho la confusión en cuanto a la salud mental. ¿Qué debo de hacer cuando, como dice la doctora Andrea Vilchis, algo no está funcionando en mi vida, ¿no? O me siento cabizbajo mucho tiempo, o estoy enojado todo el tiempo y digo, bueno, algo no está fluyendo bien. ¿Tengo que ir con un psicólogo? ¿Tengo que ir con un psiquiatra? ¿Tengo que ir con los dos? Es una pregunta muy frecuente, nos dejan mucho esa pregunta en terapia de corazón. ¿Con qué especialista debo de ir primero? Sí, mira, yo creo que sin duda las dos especialidades, tanto psicología como psiquiatría, trabajamos siempre de la mano y vemos cosas del ser humano en conjunto. Yo pensaría que si los síntomas se presentan de una manera más física, por ejemplo, si los pacientes presentan insomnio o falta de energía o problemas con el apetito, entonces creo que el camino adecuado sería consultar primero a un psiquiatra, ya que los psiquiatras vemos el organismo en su totalidad, no solo vemos la parte psicológica, sino también vemos al organismo completo, vemos la parte física, la parte médica, y a veces los síntomas que pueden parecer depresivos o ansiosos también pueden ser parte o estar acompañados de otros trastornos del organismo, como por ejemplo problemas tiroideos o incluso anemias y otras enfermedades. Entonces, la recomendación es que cuando presentamos algún tema de salud mental, siempre van de la mano psicólogo con psiquiatra, o a veces puedo llevármela con terapia psicológica sin fármaco. El psiquiatra es el indicado para prescribir un medicamento, psicólogo no. Sí, así es. Los psicólogos, la diferencia que ya la hemos mencionado aquí, pero bueno, hoy la vamos a mencionar nuevamente, entre un psicólogo y un psiquiatra es que los psiquiatras estudiamos la carrera de medicina primero y después hacemos la especialidad en psiquiatría como cardiología, pediatría, neumología. Entonces, básicamente podemos prescribir medicamentos porque primero somos médicos y después somos psiquiatras, ¿no? Entonces, los psicólogos no pueden prescribir porque no tienen la carrera de medicina, tienen la carrera de psicología. Sin embargo, como dice Vanessa, es muy importante esta sinergia que hacemos los psicólogos con los psiquiatras, porque la verdad es que es un 50-50, ¿no?, en el tratamiento. Sin la terapia, muchas veces los tratamientos farmacológicos no sirven, y no sucede lo mismo, al contrario, eso va a depender de la severidad del caso, ¿no? Si es una, por ejemplo, hablemos de depresión leve, moderada o severa, que eso ya lo catalogamos los psiquiatras, y en función de eso muchas veces es que decidimos dar un tratamiento farmacológico o no, ¿no? En ocasiones podemos decir, bueno, no requiere el tratamiento farmacológico, con una terapia psicológica probablemente pueda salir. El problema, Nancy, es que la verdad, cuando el paciente llega al consultorio de un psiquiatra, la situación ya está muy avanzada, porque primero fueron, pues sí, con el psicólogo, con el cura, con la amiga, con la vecina, con, ¿no?, la bruja del 71, con todo el mundo, porque el primer impedimento para que un paciente se trate en psiquiatría es el estigma, desafortunadamente. Sí, definitivamente. ¿No? O sea, ir con el psiquiatra implica, no estoy loco. Claro. Y la verdad es que te voy a decir una cosa, hablando de estadísticas a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel pues estatal, ¿no?, hasta donde podemos saber, porque no tenemos una estadística, todavía una estadística que sea fidedigna, ¿no? Porque hay muchos casos que están subdiagnosticados o muchas veces no hacemos una estadística en general, ¿no? Pero
lo más común es ansiedad y depresión. Eso es lo que más llega a los consultorios en la realidad. Estos pacientes así de película de Hollywood, que llegan todos agitados, ¿no? Que llegan agresivos. La verdad es que llegan muy poco a los consultorios. Bueno, no sé tu experiencia, Vané, pero en general tenemos más ansiedad y depresión que otra cosa. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, yo hoy vi una paciente que, a pesar de que ya llevo con ella un año, todavía le cuesta trabajo, ¿no? Y me lo dice, o sea, a mí me cuesta, me dice, y no es nada personal, tú me caes muy bien, pero me cuesta trabajo tomar el medicamento, ¿no? Me cuesta trabajo venir a tu consulta, no porque no me caigas bien, me se nota, lo tomas personal, simplemente, o sea, es además de mí, es mi familia, que de repente me dicen, es que ¿qué te falta? No te falta nada, todo lo tienes, ¿por qué estás deprimida? ¿No? Entonces, no sé cuál es tu experiencia, sí. Vanessa. Sí, creo que la parte más importante de entender es que la psiquiatría es una especialidad médica. El cerebro es tan complejo en su funcionamiento que tuvieron que dividirlo en dos especialidades médicas, la neurología y la psiquiatría. La neurología ve la parte más estructural del cerebro, ve más, por ejemplo, epilepsias, tumores, enfermedades degenerativas como Parkinson y Alzheimer, y los psiquiatras vemos más padecimientos que tienen que ver con la bioquímica cerebral, con problemas en la neurotransmisión, que son sobre todo depresión y ansiedad, son los más prevalentes, y además son diagnósticos que inician de manera muy paulatina, son síntomas que se van instalando poco a poco en las personas y su inicio es tan gradual que la gente puede no darse cuenta que se está enfermando de depresión y ansiedad y entonces piensan que son otras cosas, piensan que pueden ser problemas hormonales o problemas de otras índoles, pero no se dan cuenta que son síntomas depresivos. Van avanzando poco a poco y una vez que se instalan severamente, pues sí, son síntomas graves, incapacitantes. Es la primera causa de discapacidad a nivel mundial en países desarrollados y la segunda en países no desarrollados. Entonces, la prevalencia es altísima. Qué fuerte. Pero además, poniéndome yo de este lado como obviamente cero especialista en salud mental, pero que ha vivido precisamente ansiedad, depresión y que también lo he visto en gente cercana, es un tema de discapacidad a nivel mundial, pero es un tema de discapacidad que creo que no se toma muy en serio en las empresas, porque si no lo ves, porque la depresión y la ansiedad no la ves como, ay, se rompió la pierna, ¿no? O se fracturó el brazo. No lo ves, no está. Incluso uno mismo, pues es que no lo veo, o sea, tengo depresión, ¿dónde la tienes que no se te ve, no? Entonces creo que también por eso es como difícil de que, no sé, que nos caiga el 20 o ese chip nos haga clic, por decirlo de alguna manera, de existe, porque no lo estás viendo y definitivamente hasta que no lo vives, no pasas por ansiedad, por algún trastorno de ansiedad o por una depresión, no lo entiendes, porque sí es muy fácil decir, es que si lo tienes todo, ¿por qué estás deprimido, deprimida? O que es un ataque de pánico, ya, échale ganas, ¿no? El bendito échale ganas. Entonces se me hace complicado que una persona que nunca ha padecido algún tema de salud mental realmente conecte, ¿no? Con una persona que lo tiene, porque a pesar de que tengas ahí el diagnóstico médico y no sé, la prueba de ¿cómo se le llama? Discapacidad, le dan, es que como una que es emprendedora, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver con el seguro y esas cosas, ya no sé ni cómo le dicen. Pero eso creo que también es un tema complicado, ¿no? Y a uno como paciente cuando le dan el diagnóstico es como de, pero ¿por qué si tengo todo? Estoy perfecta, mi familia, mi esposo, todo. Ese tipo de temas, cuando le dan el diagnóstico por primera vez a un paciente, ¿les ha pasado? Imagino que a lo mejor sí, pero cuéntenme. Es mucha la resistencia de los pacientes decir, depresión yo, o esquizofrenia, o ansiedad. ¿Les pasa mucho con sus pacientes? Sí, inclusive, como decía Vanessa, los pacientes tienen tanto tiempo sintiéndose mal que me dicen, o sea, pero si yo no tengo, yo no tengo ansiedad, no estoy deprimida, ¿no?
Pues claro, porque acostumbrados. están acostumbrados a vivir con Cierto. ansiedad o con depresión y llevan años viviendo con ansiedad y con depresión, y cuando empieza uno a interrogar los síntomas de ansiedad o de depresión, los tienen absolutamente todos y hasta los graves, ¿no? Como puede ser la desesperanza, como el, bueno, pues ya, o sea, así es, ¿no? Claro. Entonces, sí es difícil en muchos de los casos, porque en principio fue difícil llegar al psiquiatra, ¿no? Sí. Sí, el decir tienes que ir al psiquiatra es como, o sea, no estoy loca, no estoy loco. Y ahora para el entorno, aún más. ¿Les ha pasado que a lo mejor el paciente, aunque va y a lo mejor le toca ir con un familiar, el familiar es el que tiene todavía más resistencia y a lo mejor le tienes que decir, ¿sabes qué, señor, señora? Sálgase, no me está ayudando. Totalmente nos toca tener que hablar con papás, por ejemplo, con esposos, sobre todo con esposas y padres, para hacerles entender que el padecimiento de su hijo o de su esposa es un padecimiento médico, es un trastorno bioquímico, como si tuvieran diabetes o como si tuvieran hipertensión, es una enfermedad médica. Entonces, por supuesto que nos toca lidiar con muchas personas que tenemos que convencer y enseñarles de que existen estos diagnósticos y que nadie se los está inventando y son síntomas absolutamente reales y verdaderos. Yo creo que una de las problemáticas es que no hay una prueba, no hay un laboratorio, no hay un examen en donde se pueda ejemplificar y enseñarles que tienen depresión o ansiedad, porque los síntomas son clínicos y el diagnóstico es clínico, no hay pruebas para diagnosticarlo más que la entrevista y el conjunto de síntomas que tenemos, que solamente pueden indicar una disfunción de los neurotransmisores. Ninguna otra enfermedad médica da el conjunto de síntomas que los psiquiatras diagnosticamos y atendemos. Es eso, ¿no? Como no lo podemos ver, no existe. Y además todo el tabú, todo el estigma del que siempre hemos hablado aquí en Terapia de Corazón, ¿no? Desde cómo lo ponen en las películas, en las telenovelas, ¿no? De que está loca al manicomio y si va al psiquiatra es porque ya póngale camisa de fuerza y me acuerdo que la ponían en el cuartito como de colchones ahí con la camisa de fuerza y ya la perdimos. Ya están prohibidos, ¿eh? Tanto la camisa de fuerza como los cuartitos así están prohibidos, pero tienes toda la razón, hasta canciones y videos de canciones, ¿no? Exacto, sí, pues obviamente nos van diciendo que así es la cosa y entonces dicen, no, ¿cómo voy a contar siquiera que voy al psicólogo? Van a pensar que así voy a terminar. Está muy fuerte el tema del estigma que hay en torno a la salud mental y vamos a seguir platicando al respecto sobre medicamentos, sobre lo que es la depresión, la ansiedad, pero nos vamos a ir a un corte. Si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, lo pueden hacer a través de las redes sociales de Despierta TV. No se vayan, esto es Terapia de Corazón. No te vayas, nos queda mucho por platicar. Sigue escuchando Terapia de Corazón. Ya estamos de regreso con más en Terapia de Corazón. Mis Twinkies en cabina, discúlpenme, le bajé volumen al Chicharito y los escuché por fuera. Pero saben que los amo. Ahorita le subo volumen otra vez al Chicharito. Estamos hablando de salud mental con las doctoras, ambas psiquiatras, Andrea Vilchis y Vanessa Moeno. Y la verdad está muy interesante todo lo que nos están diciendo. Y estamos haciendo como un resumen de muchos temas que ya hemos visto en Terapia de Corazón, porque me interesa y nos interesa mucho que todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, no importa cuándo estén viendo este programa, que se queden en las redes sociales de Terapia de Corazón, conecten con la importancia de la salud mental y quitarnos ese estigma de que la salud mental es igual a estoy loco, estoy loca, me van a llevar al manicomio, me van a poner mi camisa de fuerza y no puedo hablar de salud mental. Eso ya está en el pasado y para ello con nuestras psiquiatras queremos platicar o que nos cuenten y nos expliquen sobre todo los temas que están más no iba a decir en tendencia, pero no, que es una realidad, que son los temas que más ven en consulta, que son ansiedad y depresión. Entonces me gustaría que nos expliquen de estas enfermedades qué son y también con qué se confunden más, porque mucho del tabú y del estigma que hay es precisamente porque creen, la mayoría de las personas quizá estamos confundidas, estamos confundiendo estos padecimientos con otras cosas que a lo mejor en muchos años nos han presentado en los medios de comunicación y por eso tendemos a, no sé, maximizar, ¿no? lo que es la salud mental o más bien verlo como negativo. Y pues no sé, me gustaría que alguna de las dos nos dijera qué es la ansiedad o la ansiedad y los trastornos o los trastornos de ansiedad. Ya me hice bolas, por favor sálvenme porque ya me hice bolas. Bueno, la ansiedad
No es como un solo diagnóstico, hay Ok. muchos trastornos de ansiedad en realidad. El más común, uno de los más comunes, es la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno por estrés postraumático. Hay otros diagnósticos que pueden caber dentro de la cuestión de ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo. Pero en realidad la ansiedad más frecuente es aquella en el que el paciente está preocupado constantemente por situaciones de la vida cotidiana y que ese pensamiento o preocupación ocupa la mayor parte del día, casi todo el tiempo del día, y que además le impide funcionar, como lo habíamos dicho al principio, ¿no? Hay disminución de la atención, disminución de la concentración. Digo, estoy hablando en general de los trastornos de ansiedad, porque ya de ahí uno se va dirigiendo específicamente de acuerdo a lo que te va diciendo el paciente, ¿no? Claro. Puede haber alteraciones en el sueño, también insomnio, puede haber aumento o baja de apetito, ¿no? El típico que, ay, no, es que yo como por ansiedad, ¿no? Cuando estoy ansioso, como, bueno, eso también puede ser. O también hay los pacientes que dicen, no, yo cuando estoy ansioso, la verdad no me da nada de hambre, ¿no? Puede haber también disminución en la atención y la concentración, y este punto es súper importante porque la gente piensa que no tener atención o no tener concentración o estar distraído es igual a TDA, ¿no? Y eso está como muy de moda. Eso me llega mucho a mí de repente al consultorio. Es que yo creo que tengo TDA. Sí, ya nos autodiagnosticamos, ¿no? Y no todo es TDA, ojo, ¿no? No porque tengas baja de atención y concentración. Muchos padecimientos en psiquiatría, si no es que la mayoría de ellos, ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, muchos se afecta la atención y la concentración, porque no es nada más la parte de las emociones o la parte psicológica, sino también la parte cognitiva, ¿no? Okay. En donde están las funciones mentales superiores, en donde está la capacidad de abstraer, de concentrarse, etcétera. Y también, fíjate que hay muchos síntomas físicos, Nancy, justo hablábamos hace rato de eso, ¿no? Que puede haber taquicardia, opresión del pecho, bostezos, zumbido de oídos, mareo, puede haber visión borrosa, puede haber problemas gastrointestinales, ¿no? El típico que me dio colitis y no sé qué tengo y ya me tomé 55 tratamientos y nada más no se me quita. También puede ser por ansiedad, y muchos gastros o muchos cirujanos o muchos otros médicos pueden mandarlos al psiquiatra, ¿eh? Nos ha pasado. También puede haber problemas geniturinarios, o que por ejemplo frecuencia para ir al baño, en la noche se despiertan muchas veces los pacientes, e inclusive por eso es el insomnio, ¿no? Porque varias veces les dan ganas de ir al baño. Disminución en la libido, ¿no? También hay alteración en la función sexual. Entonces, como ves, es una gama inmensa de síntomas, lo que implica la ansiedad, ¿no? Entonces, por eso se confunde con tantas cosas. Sí, aquí yo creo que una parte bien importante es que cuando el paciente por fin llega a psiquiatría, es un paciente que ya acudió a cada especialista por este tipo de síntomas. Entonces ya fue con el urólogo porque tenía urgencia urinaria, pero no es una infección y no tiene nada ahí. Pero ya fue también con el gastro porque tiene ardor y porque se le inflama el intestino. Pero también fue con el otorrino porque siente que le cuesta trabajo tragar y a veces siente algo aquí que se le atora en la garganta, entonces piensa que tiene algo en la garganta. Entonces son pacientes que ya acudieron a muchos especialistas, muy desgastados, a veces incluso económicamente desgastados, porque si los síntomas se ven por separado y cada especialista estudia ese síntoma por separado sin encontrar nada, porque no es un padecimiento de otra especialidad, sino ansiedad que se tiene que ver en psiquiatría como un conjunto de síntomas, ¿no? Entonces, sí, eso me parece también bien importante. Hay síntomas muy extraños, puede haber hormigueo, por ejemplo, de las manos o sensación incluso de opresión en el pecho que se confunde mucho con padecimientos cardiológicos. Entonces, bueno, dependiendo de la edad y la presentación del cuadro, a veces sí es importante mandarlos a hacer un un electrocardiograma y a una consulta de cardiología o no. A veces la presentación es típica de un trastorno de angustia que los psiquiatras conocemos muy bien y sabemos que no tiene nada que ver con el corazón ni con un infarto, ¿no?
O sea, me río para no llorar. Es que prácticamente han descrito todo lo que yo pasé. O sea, yo en algún momento terminé en urgencias, ya se los he contado, jurando que me estaba dando un infarto a los 25, 26 años porque se me durmió la mitad de la cara, el brazo me hormigaba, tenía taquicardia, problemas gastrointestinales toda la vida, gastroenterólogo, otorrinolaringólogo, esto que el otro, y no daban con qué tenía. Y la verdad es que probablemente alguien que me está escuchando se va a identificar. Es muy frustrante decir que te diga el doctor, no tienes nada. Hace poquito fui al otorrinolaringólogo y al audiólogo, porque ahora traigo un sonidito en el oído, y me dicen, tus oídos están perfectos. Pues dices, qué frustrante. No, y obviamente regresé sigo yendo con la doctora Andrea, y me dijo, no, pues es que es la ansiedad. Y yo, bueno, hasta eso dije, bueno, pues es la ansiedad. Pero si no supiera todo lo que ya sé, ¿no? El camino recorrido que llevo en psiquiatría, pues si dices, ¿y ahora qué? ¿No? Sí. Y es muy desgastante como paciente decir, a ver, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué tengo? Y me imagino que para la gente que no tiene algo de conocimiento, que no está diagnosticada el tema de salud mental, claro que es frustrante ir de especialista en especialista y que todos te digan, ¿estás bien? Sí. ¿Cómo que estoy bien? Si me duele aquí, o no puedo ir al baño, o no puedo dormir, o me duele el oído, o no puedo tragar saliva sin sentir que me voy a ahogar, no estoy bien. Sí. Este es un pedacito que es bien importante. Nosotros cuando platicamos con nuestros colegas de otras especialidades, yo siempre les digo, por favor no les digan no tienes nada, diles no tienes nada de mi área, no tienes nada del estómago, no tienes nada del corazón, pero sí tienes algo, tienes un padecimiento psiquiátrico, tienes un desajuste en los neurotransmisores, que es lo que provoca tus síntomas. Entonces, claro que tienes algo, pero no es de mi especialidad, entonces te voy a enviar con el psiquiatra, que es el que sí lo sabe, ¿no? Eso también, ¿no? Que de alguna manera te sientes como descalificado, como que descalifican lo que estás sintiendo, y es horrible como paciente porque dices, no estoy mintiendo, sí siento algo, o sí me siento triste, o sí siento que el corazón se me va a salir, o sí siento este hormigueo, ¿por qué no me creen? ¿No? Es como, sí, es muy frustrante. Totalmente, totalmente. La verdad que es frustrante, y creo que le va añadiendo más angustia, más incertidumbre, y uno que luego se pone a buscar en Google, ¿por qué me hormigué aquí? O ¿por qué el corazón? Salen 8,000 diagnósticos que nada que ver. Y todo es cáncer. Cáncer de algo. Google dice que es cáncer, y dices, este doctor no sabe nada. Tengo cáncer de cabello y no sabe. Y más te asustas. Sí, más te asustas y se va haciendo más grande el síntoma, ya no es solo la taquicardia, ahora ya no puedes dormir, ahora ya no puedes pasar saliva, y se va haciendo una cosa espantosa. Y creo que lo positivo de lo que estamos platicando aquí es que si a lo mejor alguien por ahí que nos está escuchando dice, eso me está pasando, hey, hay una luz ahí para ti, hay una forma de llegar a tu diagnóstico, y de que a lo mejor eso que te está pasando tenga la solución, y que tengas, repito, el diagnóstico adecuado, pero hay que ir con el especialista. Estamos platicando sobre salud mental, ansiedad, depresión y muchas cosas más. Esto es Terapia de Corazón. Vamos a un corte y ya regresamos. Corazón. Ya regresamos con más en Terapia de Corazón. Estamos hablando sobre salud mental con las psiquiatras, doctora Vanessa Moeno, y la doctora Andrea Vilches, que me trabé con un cablecito, discúlpenme. Estábamos hablando antes del corte sobre ansiedad, sobre de repente el viacrucis que es para los pacientes llegar a un diagnóstico, porque pues sí se pueden confundir los síntomas con otras enfermedades, y me gustaría platicar ahora, o que nos expliquen a grosso modo lo que es la depresión, y de ahí lanzarnos con qué otras enfermedades de salud mental se confunden, a lo mejor la ansiedad y la depresión, y por qué tenemos también la idea de que una enfermedad de salud mental nos va a llevar a un manicomio, vamos a terminar pues con camisa de fuerza, etcétera. Cuéntenos. Bueno,
Para hablar de la depresión, hay como 3 síntomas principales de la depresión. Uno es, el más famoso, es la tristeza, ¿no? Que todo mundo puede identificar cuando alguien se siente triste, sin ánimos. Pero la depresión también puede manifestarse con irritabilidad, con enojo. Los pacientes pueden estar irritables, sobre todo niños y adultos mayores, tienden más a demostrar estos síntomas iniciales con irritabilidad más que con tristeza. Y el tercer síntoma importantísimo en depresión es la anedonia. La anedonia es la pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que a lo mejor no tiene el síntoma de tristeza como síntoma principal, entonces frecuentemente el paciente puede no identificarse como con una depresión clínica. Sí. Asocian automáticamente tristeza con depresión, pero no siempre es así. Es un conjunto de síntomas, tiene que haber uno de estos 3 síntomas principales, acompañado de otros síntomas que son afectación en el sueño, puede haber exceso de sueño o puede haber insomnio. Hay una afectación en el apetito, puede haber más apetito o haber perdido el apetito importantemente. Muchas veces hay una lentificación psicomotora, o sea, los pacientes es como si perdieran fuerza o funcionalidad, como que se vuelven pacientes lentos o poco activos. Hay cansancio, por ejemplo, o falta de energía. Los pacientes de repente sienten que no durmieron o medio durmieron, pero no pueden levantarse, no tienen energías, no tienen ganas para seguir con la vida, ¿no? Entonces, son síntomas que pueden ir desde leves hasta muy graves, hasta pacientes que no pueden de verdad pararse de la cama, ni siquiera bañarse. Por supuesto que no pueden funcionar en ningún otro trabajo ni en su vida familiar. Entonces, los síntomas tienen diferentes intensidades, pero es un conjunto de síntomas. ¿Durante cuánto tiempo, digamos, mínimo, deben de presentar estos síntomas para ya, digamos, preocuparnos y pues ahora sí que parar oreja? Así es, y cualquiera puede sentirse de repente cansado un día o triste un día, son síntomas que aislados no significan nada, pero cuando el paciente lleva más de 2 semanas sintiéndose así de manera constante, la mayor parte del día, todos los días seguidos, entonces son síntomas que hay que ponerle atención porque pueden ser síntomas depresivos. Ok, y antes de pasar a la siguiente pregunta, en el tema de depresión que muchas veces asociamos con tristeza, ahorita qué bueno que comentan esta falta de interés por las cosas que usualmente nos gustan y el enojo. También es verdad o es un mito que en temas de depresión o de ansiedad también, si no es uno mismo el que toma la decisión de ir a un psiquiatra, si alguien más nos lleva el proceso, a lo mejor hacia la mejora, ¿no va a ser fructífero? Yo creo que esto tiene un poco más que ver con la parte de la psicoterapia. Cuando los pacientes acuden a psicología, a psicoterapia obligados, y la terapia probablemente no vaya a tener el mismo efecto que cuando un paciente decide ir a terapia. En la parte psiquiátrica, aunque los familiares sean los que llevan al paciente, nosotros hacemos un trabajo para explicarle al paciente lo que le está pasando, para que entienda que es una enfermedad médica, bioquímica, biológica, y entonces vea que tiene solución, que su cuadro, aunque se ha instalado durante tanto tiempo, no es una normalidad, él no tiene por qué funcionar y sentirse así, y que eso se puede revertir y se puede quitar. Entonces, sí funciona, aunque los lleven los familiares, si logramos hacer que el paciente entienda su padecimiento y que quiera tomarse el tratamiento. Claro. Y en el caso de depresión, ¿siempre se tiene que medicar? Cuando son casos leves, cuando los síntomas no son de una intensidad aparatosa, podemos intentar que el cuadro se maneje con psicoterapia, con ejercicio, con otras medidas. Pero cuando son cuadros de moderados a graves, es muy difícil que el paciente pueda volver a estabilizar sus neurotransmisores si no lo ayudamos con un tratamiento farmacológico. Ok. Y ya para cerrar con el tema de depresión sobre todo, ¿qué la causa? O sea, sí pueden ser eventos traumáticos, genética, ¿qué la causa? Pues, en realidad es multifactorial, no hay un solo factor, o sea, en la parte de neurobiología puede haber factores de herencia,
factores, o sea, como decía Vane, ¿no? Al final es una cuestión de alteración de neurotransmisores en la parte, digamos, de neurobiología. Factores de herencia, inclusive otras enfermedades que acompañan al cuadro depresivo, como puede ser hipotiroidismo, como puede ser diabetes. Los pacientes diabéticos se deprimen 4 veces más que los pacientes sin diabetes, por ejemplo. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares o accidente vascular cerebral, post accidente vascular cerebral, también se deprimen mucho más que los pacientes sin ello. O sea, dependiendo ahí, puede haber otras causas que pueden ser estructurales también y pueden ser funcionales, como en la parte de los neurotransmisores. Yeah. Pero, por ejemplo, dentro de otros factores puede ser la personalidad, ¿no? La personalidad, ya lo hemos hablado aquí, es el temperamento más el carácter, y todos tenemos rasgos de personalidad, pero al final puede haber también trastornos de personalidad. Hemos hablado aquí en terapia de corazón de algunos de ellos que nos pueden llevar a tener un mayor factor de riesgo para depresión. Y dentro de los demás factores que puede haber, puede ser también, pues sí, evidentemente los factores estresantes externos, ¿no? Lo que yo te comentaba y les comentaba hace rato. Obviamente que si tengo una predisposición de herencia a depresión y mi personalidad, digamos, es dependiente y tengo problemas con mi pareja y en el trabajo me están corriendo y mis hijos van mal en la escuela, y, o sea, pues, obviamente ahí hay unos factores, o sea, se conjunta, es la tormenta perfecta, ¿no? Para que se detone una depresión. Claro. ¿Los niños se deprimen? Sí se deprimen, y como decía Vanessa, el problema es que muchas veces los niños y los adolescentes se deprimen, y la prevalencia en los adolescentes es alta. Y ojo, aquí tenemos que estar muy pendientes. Tú sabes, Nancy, que yo soy defensora y promotora de que todos los adultos somos responsables de los niños. Exacto. Y los adolescentes, todos, no importa si es mi hijo o no es mi hijo. Es correcto. Todos. Somos responsables de todos los niños. Los adolescentes, una de las causas más frecuentes de la adolescencia en México de mortalidad es el suicidio. Está dentro de las primeras 4. Entonces imagínate la prevalencia de los trastornos de salud mental en adolescentes, ¿no? Y muchos de esos adolescentes probablemente no empezaron en la adolescencia con ese padecimiento, probablemente empezaron siendo niños. La depresión se ve distinta en los niños que en los adultos. En los niños y en los adolescentes hay mayor irritabilidad, y entonces sobre todo en los adolescentes a veces puede pasar como, es parte de la adolescencia. Sí. Está en su etapa, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros como papás notamos una alteración en el funcionamiento de nuestros hijos, si vemos que no está durmiendo adecuadamente, si vimos cambios de comportamiento, si vemos que de pronto, o sea, es normal que a lo mejor en la adolescencia un adolescente no quiera compartirle a todos los papás, pero no es normal que un adolescente no quiera estar con sus pares, con su grupo de pares, al contrario, por ejemplo, ¿no? Esos son algunos datos de alarma. Entonces sí es muy importante saber que los niños y los adolescentes, claro que se deprimen, claro que tienen trastornos de ansiedad. Sí, es importante estar al pendiente de nuestros niños y nuestros adolescentes, y reitero lo que dijo la doctora Andrea. Todos los niños y adolescentes son responsabilidad de todos los adultos que estén en su entorno. No porque no sean mis hijos o no sean mis parientes, van a dejar de importar. Entonces, siempre echemos un ojito a los hijos de los vecinos, si somos maestros, a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, creo que sería un mundo muy diferente si fuéramos más empáticos y más observadores de nuestros niños y nuestros adolescentes. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces les voy a comprometer de una vez a la doctora Vanessa y a la doctora Andrea que regresen, porque se nos quedaron algunos temas pendientes. Entonces, ¿qué les parece si tenemos una segunda vuelta sobre salud mental con la doctora Andrea Vilchis y con la doctora Vanessa Moeno? Porque se nos quedaron de verdad muchos temas. ¿Las comprometo de una vez? Encantadas. Perfecto, claro. Entonces el próximo mes ya las estaremos agendando para que regresen a terapia de corazón con más sobre salud mental, más datos y sobre todo con más información para ustedes que nos están escuchando, y que estemos más abiertos a hablar sobre salud mental sin miedo y sin prejuicio. Doctora Andrea Vilchis, ¿dónde la localizan por aquellos que tengan dudas o quisieran alguna consulta con usted? Bueno, yo estoy en el Hospital Amerimed, mi consultorio está ahí, en la Torre Médica de Consultorios, es el consultorio 106,
Y también estoy, por supuesto, en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en X. Antes Twitter. X, que ya es un lugar medio extraño. Medio extraño, pero bueno, mayormente en Instagram y en Facebook, ¿no? Para los que somos todavía de la vieja escuela, en Facebook. Y bueno, pues con gusto por ahí. Muchas gracias, doctora Vanessa. Sí, yo tengo mi consultorio privado. Pueden contactarme en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es por donde contestamos la mayor parte de los mensajes, en doctora, la abreviación DRA BMK. DRA BMK en Instagram. Pues muchas gracias a las dos por haber estado en Terapia de Corazón. Recuerden también, si por ahí se perdieron los datos de la doctora, me preguntan a través de Terapia de Corazón, yo con mucho gusto las contacto, y también a través de la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría. Ahí van a encontrar la información de ambas doctoras y de todos los psiquiatras que están dando de alta en la asociación. También lo van a encontrar en las redes sociales. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles con más información, más chismecito también aquí en Terapia de Corazón. Síganos en las redes sociales de Terapia de Corazón. Yo soy Nancy Burelo y que tengan una excelente tarde y bonito inicio de semana. Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Despierta Quintana Roo Multimedios. Somos una casa productora multimediática, realizando streaming y radio. Como casa productora, ofrecemos servicios de renta de equipos. Estamos innovando la forma de ver y escuchar. En Despierta TV, somos como tú. Entra en nuestras redes sociales, dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X antes Twitter e Instagram.